Entremos de lleno en un tema que está en todas partes. La inteligencia artificial generativa, tipo ChatGPT, y cómo está, bueno, aterrizando en la universidad. Vamos a ver cómo impacta en algo tan de siempre como hacer un ensayo, basándonos en un análisis sobre su uso en literatura norteamericana. La verdad es que suena un poco a peli de ciencia ficción, ¿no? Totalmente. Como si tuviéramos que hacerle el test de Blade Runner a un trabajo. ¿Lo ha escrito un estudiante o la máquina? Hoy queremos entender una propuesta que busca usar esta tecnología, pero no para saltarse el aprendizaje, sino para hacerlo más intenso. ¿Es posible coger a este replicante digital y convertirlo en una ayuda para formar mejor al alumnado? Ese es el kit de la cuestión, claro. El desafío es enorme. ChatGPT puede generar textos, bueno, bastante originales si se lo pides bien. Y eso, claro, revienta un poco la idea clásica de plagio. Nos obliga a repensar cómo evaluamos cosas clave. Entender un texto, analizarlo críticamente, escribir bien. De ahí sale esa idea que mencionan de alumnado transhumano, ¿no? Una especie de fusión humano-digital. Entendido. Pero, a ver, si la línea es tan fina entre lo que hace la persona y lo que hace la máquina, ¿cómo sabe el profesor a quién está evaluando realmente? ¿Hay forma de salir de ahí sin prohibirlo todo? Que además parece imposible. Exacto. Y ahí es donde entra este análisis que comentamos. Propone algo interesante. No prohibir, sino instrumentalizar ChatGPT. Usarlo como herramienta, pero de forma controlada. Se basa en un caso práctico, una tarea de ensayo crítico en literatura norteamericana allí en la Universidad de Granada. A instrumentalizar. O sea, usarlo a favor. Eso suena bien. ¿Y cómo lo hicieron exactamente? ¿Qué pedían? Pues mira, pidieron a los estudiantes que usaran ChatGPT para, digamos, generar un primer borrador de un ensayo sobre la influencia de unos textos literarios concretos. Pero, y aquí está lo importante, no bastaba con entregar ese ensayo y ya está. No. Tenían que documentar, pero al detalle, todo el proceso de cómo habían trabajado con la IA. Detallar el proceso. ¿Te refieres a incluir las instrucciones que le dieron, los prompts? Eso sí, los prompts exactos, pero mucho más. Tenían que adjuntar también las respuestas tal cual las dio el bot. Y luego identificar los errores o las imprecisiones del texto de la IA. Y esto es clave, verificando esos fallos con fuentes académicas serias, fuentes reales. Y además, justificar académicamente cada cambio, cada corrección que ellos hacían sobre ese texto base de la máquina. Vaya, eso es transparencia total. ¿Y cómo demostraban todo eso? ¿Papeles? ¿Capturas? Sí, con pruebas. Capturas de pantalla de la conversación con el chat, copias de las fuentes que usaron para verificar o corregir. Y, muy importante, usar el control de cambios del procesador de texto, para que el profesorado viera claramente dónde había metido mano el estudiante sobre lo que hizo la IA. Entiendo. O sea que el foco se desplaza un montón. Ya no es solo el ensayo final, el producto, sino, bueno, cómo has llegado hasta ahí. El método, la verificación, el juicio crítico sobre la propia IA. Correcto. Y fíjate qué interesante cómo lo evalúan. Según la rúbrica que proponen, la mayor parte de la nota, un 70%, no viene del análisis literario en sí, que, bueno, en parte lo ha generado la IA, sino que viene de la introducción del ensayo. Ahí es donde tienen que explicar toda esa metodología de trabajo y justificar las correcciones que hicieron. O sea que lo que se está evaluando de verdad son las competencias puramente humanas, las que la IA, de momento, no tiene. La iniciativa para guiarla, el pensamiento crítico para pillarle los fallos, la capacidad de investigar para comprobar, la honestidad académica al contarlo todo. Y al final, pues una comprensión profunda del tema, ¿no? Que va más allá de lo que la IA puede, digamos, aparentar. Justamente. Es como aprovechar las debilidades de la IA. Esa tendencia que tiene a sonar convincente, pero a veces, bueno, a inventarse cosas o a cometer errores, pues aprovechas eso para que el estudiante aprenda a detectar esos fallos, a verificar, a no fiarse ciegamente, a dialogar críticamente con la máquina, podríamos decir. Entonces el objetivo es formar estudiantes que sepan usar estas herramientas tan potentes. Sí, pero desde una perspectiva reflexiva, crítica. Casi humanista, diría yo. Eso es, el texto lo llama formar un alumnado posthumano. Posthumano suena fuerte. Sí, pero no en plan cyborg, sino como seres humanos que integran lo digital en su forma de pensar, pero de manera consciente, crítica. Que no sean menos usuarios pasivos o esos híbridos donde ya no sabes qué es de quién.
La idea es superar ese dilema de si evaluamos al humano o al replicante, ¿no? Volviendo a tu símil. Y esto sugiere que, quizá, la llegada de estas IAs tan potentes podría hacer que las habilidades más humanas sean todavía más importantes, en la universidad y luego en el trabajo. El análisis apunta en esa dirección, sí. Habilidades como supervisar críticamente lo que genera una IA, verificar información a nivel experto, aportar originalidad de verdad, criterio ético, todo eso sobre la base que te da la tecnología. Podrían ser habilidades súper valiosas en el futuro laboral. Pensando en todo esto, parece que una forma de adaptar la educación no es tanto prohibir o correr detrás de la tecnología, sino quizá volver a lo básico, al rigor en el método, a la transparencia y a valorar más el proceso, la interacción crítica del estudiante con la información, venga de donde venga. Es una vía constructiva, desde luego. A ver, que quedan retos, ¿eh? Hay que formar al profesorado para esto, ver cómo asegurar que todo el mundo tenga acceso a las herramientas o los sesgos que pueda tener la propia IA. Pero bueno, enfoques como este sí que marcan un camino posible. Para el futuro ya no es tanto crear de cero, Ujú. sino más bien la capacidad de cuestionar, de verificar, de contextualizar, de darle sentido y propósito a todo eso que generan las máquinas. Ujú. ¿Qué es lo que realmente aportará valor cuando la producción se automatice tanto? Ahí lo dejamos.